Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines que celebra esta mañana junto con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, la Junta Asociada de Valencia y el Instituto Oncológico, el Instituto Valenciano de Oncología. Esta sesión se encuadra dentro de las actividades de la Real Academia, que está preocupada e interesada por la salud pública y por la prevención fundamentalmente del cáncer. Preocupación que, como saben ustedes, es compartida no solo por la Asociación Española contra el Cáncer, sino también por el Instituto Valenciano de Oncología. Por lo tanto, quiero agradecer a estas dos instituciones su presencia aquí esta mañana. También quiero agradecer la presencia del académico de número, el doctor Carlos Guillén Barona, que es el jefe de servicio del Instituto Valenciano de Oncología, y de los otros dos ponentes, el doctor Onofre San Martín Jiménez y la doctora Sabrina Kindem, ambos del Instituto Oncológico Valenciano, y al mismo tiempo la doctora Sabrina, dermatóloga de la AECC, de la Asociación Española contra el Cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha este último año, el año pasado en realidad, las nuevas recomendaciones que ha distribuido para luchar contra el cáncer, prevenir el cáncer fundamentalmente. Y dentro de esas recomendaciones, antes eran los llamados 10 mandamientos, ahora se han transformado en 12 recomendaciones. La recomendación número 6, bueno, la 1 es no fumar, la segunda evitar la obesidad, evitar hacer alguna actividad física, aumentar el consumo de frutas, verduras y hortalizas, evitar la exposición al sol, especialmente importante proteger a los niños. Esta es la recomendación número 6. Y es que las radiaciones ultravioleta constituyen el factor de riesgo más importante para toda la patología dermatológica degenerativa de la piel. Y dentro de ella, como fuente de irradiación, la radiación ultravioleta que procede directamente de la irradiación solar o también de las lámparas y cámaras bronceadoras que están un tanto en moda en la actualidad para mantener el bronceado en las épocas en que no hay irradiación solar importante. Sin embargo, hay que tener presente que la irradiación solar y a través de ello los rayos ultravioleta dañan no solo las células, sino que dañan su DNA, es decir, dañan lo que constituye el genoma de las células y sobre todo los daña en los periodos infantiles, sobre todo cuando están en desarrollo máximo estas células en la basal de la epidermis. Por lo tanto, en realidad, aunque los cánceres y la degeneración de la piel se produce en periodos tardíos de la vida, empieza en la infancia. Y eso hay que tenerlo muy presente y por eso la Organización Mundial de la Salud insiste en que es importante proteger a los niños contra esta radiación. Bien, yo no voy a entrar en detalles porque no es mi misión tampoco esta mañana de hablarles de los tipos de radiaciones, ni tampoco hablarles de lo que constituyen las características de estas radiaciones UVA, pero sí que quiero insistirles, y con ello ya voy a dar la palabra al doctor Guillén, en que las quemaduras solares a lo largo de los años hacen que el proceso degenerativo de la piel se acelere. Y también quiero insistir en que la piel tiene memoria. Y eso es muy importante, porque los factores acumulativos a lo largo del tiempo, los que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, son la fuente de entrada de lo que es la patología oncológica y entre ellos el tema fundamental de esta mañana, que es el melanoma. Más del 80% de los casos de cáncer de piel se podrían prevenir evitando una intensa exposición al sol y evitando las quemaduras cutáneas, pero sobre todo durante la infancia y durante la juventud. Eso hemos de tenerlo muy presente porque la prevención del cáncer de piel
se inicia no en la adolescencia, se inicia en la infancia. Bien, yo con esto termino y doy la palabra al profesor Carlos Guillén Barona, que, como les he dicho, es jefe del Servicio de Dermatología del Instituto Oncológico y al mismo tiempo académico de número de esta corporación. Cuando quieras, Carlos. Muy agradecido, sinceramente, a la Real Academia, a su presidente, el profesor John Barr, por darnos la oportunidad hoy aquí de hablar sobre un tema crucial para los dermatólogos. Para los dermatólogos el melanoma es la estrella, puesto que, como saben ustedes, de las enfermedades de piel pocas veces tienen riesgo para la vida y el melanoma es la causa primera de mortalidad por una afección cutánea. Hemos cambiado, según el programa previsto, alguna de los títulos. Hablaré primero yo de melanoma, después el profesor Martín hablará sobre el cáncer cutáneo no melanoma y la doctora Kinden sobre la campaña de prevención, que es una campaña piloto a nivel nacional, es decir, no se ha hecho nada parecido en toda España y que creo que es interesante divulgar este tipo de acciones. Y esta charla se encuadra dentro de la campaña del euromelanoma. El euromelanoma es una campaña que empezó hace más de 20 años, promovido por la Academia Europea de Dermatología, y se hizo esta asociación llamada Euromelanoma, donde también colaboran otras asociaciones dedicadas al cáncer, donde tiene como finalidad la prevención, el enseñar a la gente cómo comienza el cáncer, cómo prevenir, qué medidas tenemos que tomar. Y este año, que se nos han encargado a nosotros, el que seamos los coordinadores en la Comunidad Valenciana, la campaña de screening, donde los dermatólogos voluntariamente se prestan a revisar la piel de aquellas personas que quieran someterse a esta screening, será entre el 13 y el 17 de junio, de forma que cualquier persona que ustedes conozcan que quieran ser visitado puede entrar en la página, ponen Euromelanoma y ahí les darán cita con aquel dermatólogo que, según el código postal que ustedes indiquen, está más cercano. Este proyecto es un proyecto de salud pública donde pretendemos hacer una educación sanitaria, incorporar hábitos saludables de exposición solar y favorecer el diagnóstico precoz del cáncer cutáneo. Es una campaña donde aquellos dermatólogos que se apuntan altruistamente pues ven, enseñan, dan charlas como lo que estamos haciendo aquí para prevenir en sus fases precoces el cáncer de piel. Aunque el nombre es euromelanoma, por el tumor donde más mortalidad causa, la campaña también va dirigida a otros tipos de cáncer cutáneo. Por esto, el doctor San Martín después nos hablará de estos otros tipos de cáncer cutáneo no melanoma que en extenso nos enteraremos, puesto que la frecuencia de cáncer de piel en general es mucho mayor el no melanoma que el melanoma. Y ahora ya paso a lo que es los 10-15 minutos de hablar del melanoma. Saben ustedes que es el tumor maligno derivado de los melanocitos, es mucho menos frecuente que el vasocelular y el espirocelular, pero la importancia es que es el que, como hemos dicho ya, causa el mayor número de muertes por cáncer cutáneo. La incidencia, llevamos muchos años, desde hace más de 30 años que tenemos la especialidad, la incidencia es en aumento. El doctor Oliver, que agradezco mucho su presencia, que es el encargado del melanoma del Hospital General, pues trabajando juntos desde hace muchos años nos acordamos cómo al principio, estamos hablando de los años 79, 78, 80, somos ya viejos, cuando veíamos un melanoma, el profesor Aliaga, que era nuestro jefe de servicio, nos hacía llamar a todos porque era algo excepcional, para que todos los dermatólogos que allí trabajamos vieran cómo era un melanoma en la piel, no un melanoma extirpado, sino un melanoma primario. Hoy en día, en el Instituto Valenciano de Oncología, pues estamos viendo una media de 3-4 melanomas semanales. Es decir, que esto es algo que hemos vivido y que es así, o sea que estamos viendo esta incidencia en aumento. En Australia este problema ya es epidémico, puesto que el número de melanomas es tremendo, puesto que coincide un tipo de piel de fototipo claro con una exposición alta al sol. Y eso hace que en Australia pues, son los líderes en las campañas de prevención de cáncer de piel. Es interesante saber que entre 20 y 40 años, es decir, que es un cáncer que afecta a gente joven, y esto es, como ha dicho el profesor John Barr, muy importante. O sea, el mensaje
yo lo transmitimos con ilusión para que ustedes a sus hijos y nietos se lo digan, puesto que la acción que tenemos que tomar va más dirigida a gente joven, donde puede prevenir ahora las quemaduras solares que en el futuro provocarán cáncer de piel. Y es importante que aunque la incidencia aumente, como lo digo, está aumentando desde hace muchos años, la muerte permanece estable. Seguramente estamos detectando melanomas en sus fases precoces. Entonces vamos a entrar en qué tipos de pacientes pueden tener melanoma. Pues aquellos que tienen una serie de factores intrínsecos, como son el número de lunares, le llamamos nevus en término médico, que son los lunares congénitos, aquellos que nacen ya con un lunar gigante, hablamos gigante, más de 15-20 centímetros de tamaño, que tienen muchos melanomas adquiridos, sabiendo que los nevus adquiridos van a aumentar con aumento de la exposición solar, y aquellos que tienen, y esto es muy importante, estos que llamamos los nevus melanocíticos atípicos, que conllevan una serie de regla mnemotécnica que ya hace años en Nueva York, en el Sloan Kettering, pues inventaron una serie de dermatólogos para hacer una regla mnemotécnica fácil y accesible a todos, que es cuando te preguntan ¿este lunar es bueno o malo? Pues fíjense si es asimétrico, si una parte no coincide con la otra, si los bordes son geográficos o irregulares, si tiene distintos tonos de color, si el diámetro es mayor de 6 milímetros. Y esto con el tiempo, pues fíjense, se ha ido aumentando un concepto que es, en nuestro punto de vista, más importante, es si evoluciona, es decir, si hay un cambio. Si un lunar que tenemos de toda la vida provoca un cambio que aumenta, crece, pica, etc. Si tiene antecedentes familiares, si de repente ese lunar se hace más grueso, como ven aquí, este grosor, pues es la G, y si ese lunar de repente empieza a sangrar. O sea que ya van aumentando, ya podemos llevar todo el abecedario, como se estudia en la siguiente charla que haremos, tienen muchos más reglas mnemotécnicas. O sea que son datos para saber cuando esto ocurre en un lunar, constituye una urgencia vital. Es decir, es muy importante que en este momento, si el melanoma es extirpado, podemos llegar a una curación del 90 o 100%. Si por desgracia este melanoma, como ahora iremos viendo, profundiza, pues ya el riesgo es muy alto respecto a la vida. Es muy importante saber aquellos síndromes familiares del nevus displásico y saber unos signos que son el patito feo, que significa esta persona con unos lunares más o menos de una apariencia homogénea, de repente vemos un lunar que empieza a hacerse más grande, crece, se hace más negro y es como un patito feo, que en toda la familia de lunares uno se hace evidentemente distinto. Pues esto es un signo que incluso lo hemos probado, es decir, viene una persona con su familiar, ve la espalda, vamos a ver, mire la espalda del señor, ¿cuál le quitaría usted? Dice, pues yo le quitaría este. ¿Por qué? No lo sé, porque lo veo distinto. Bueno, pues ese signo que parece tan simple es muy orientativo y no es más que la expresión de que su genética está cambiando y está haciéndose proliferativo y puede ser el riesgo de que ese melanoma se haga mortal. ¿Cómo podemos controlar? Esta persona le dice, oiga, contrólate tus lunares. Y tú ahora, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a controlarme yo estos lunares? Primero que tengo más de 150 lunares y después yo no me voy a mirar todo el día la espalda con una combinación de espejos. Entonces nosotros lo que tenemos, los dermatólogos ya en todos los centros mínimamente equipados, es estos ordenadores que mediante dermatoscopia digital procedemos al seguimiento. De forma que esta foto de hace un año, ponemos aquí la espalda y vemos si ha habido un lunar nuevo o si ese lunar, mediante 40 aumentos en el ordenador, ha producido un cambio respecto a su situación anterior. Con lo cual vemos que ese melanoma ha cambiado, con lo cual vemos que ese melanoma debe ser extirpado, o ese lunar o ese nevus que está cambiando. Por esto, los signos clínicos sospechosos pues son todos los que ya hemos dicho, el aumento de tamaño, cambios de coloración, hemorragia, ulceración. Es decir, es muy importante sobre todo aquellos melanomas que aparecen de nuevo. Es decir, yo no tenía este lunar y de repente me ha aparecido, puesto que solo el 20% aparecen sobre un nevus antiguo. Y estos factores que estamos diciendo son muy importantes. Aquellas personas que han tenido un melanoma, nosotros los seguimos, pues depende del grado de melanoma, pues de 3 meses, 6 meses, un año, y es muy importante porque existen la aparición de nuevos melanomas, antecedentes familiares, los fototipos bajos, importante autorreconocerse cada uno si está
en un fototipo 1, que es el fototipo pelirrojo, o el 2, que aquellas personas de rubios y de ojos azules. Estos dos fototipos, el 1 porque fabrica un tipo de melanina que es feomelanina, que no protege en absoluto contra los rayos ultravioleta, o el 2 que siempre dicen que para ponerme moreno me tengo que quemar. Pues esa quemadura solar, como ya se ha dicho esta mañana, es en los factores de riesgo importantes. Entran dentro de esta radiación ultravioleta que está en estos guías, en estas formas de prevención del cáncer de piel, donde tenemos que saber. El melanoma se asocia a una exposición intensa y esporádica. ¿Qué es esto? El oficinista del banco que está todo el día trabajando y que llega un fin de semana y dice, este fin de semana voy a descansar, y se va a la playa y no se va de ir ni para comer. Entonces se quema, porque es intensa, es un día que me quemo y salgo socarrado. O otra cosa que hemos visto, que es el estudiante que en junio se va a un examen a las 7 de la mañana, a las 4 me voy a la playa y se duerme. Catástrofe, porque te vas en el mes de 25 de junio a las 2 de la tarde a dormirte a la playa y te levantas a las 6 hecho un cangrejo, con perdón. Entonces, eso es muy importante, esa exposición intensa y esporádica. Porque fíjense esta pregunta. A veces hay trabajos que han hablado que la exposición continua, es decir, aquella persona que no se quema pero que se protege, o sea, se pone moreno poco a poco, a veces puede ser que son personas de esos fototipos, no 1 y 2, sino 3 o 4, que se ponen moreno, puede ser hasta protector de melanoma. Es decir, esto es lo que hay que evitar. La madre, que el niño se le ha descuidado y se ha quemado. Esto está claramente relacionado en el adulto con melanomas. En nuestra historia, que el doctor Nagore, que es el que lleva el melanoma en el libro, que tiene unas tablas de más de 150 parámetros por melanoma, pues siempre preguntan número de quemaduras solares en la infancia, cosa muy difícil de saber. Pero bueno, ese tipo de quemaduras, o no digamos quemaduras, que es lo que hemos hablado del estudiante, es lo que hay que evitar a toda costa. Eso sería el único mensaje que se pueden llevar a casa hoy, porque con esto ya, o sea, evitando esto, tenemos ya mucho evitado. Y ahora vamos a ver ya un poco más en profundidad qué es un melanoma. Un melanoma, hemos dicho, es el tumor maligno derivado de los melanocitos y que tiene doble forma de crecer. Un crecimiento radial, que es intraepidérmico y que puede durar muchos años, y un crecimiento vertical. El crecimiento radial puede estar muchos años y no nos va a dar problemas, puesto que no alcanzan ni los vasos ni los linfáticos para dar metástasis. Pero en un momento determinado, su sistema inmunológico o factores desconocidos hacen que fallen y el crecimiento vertical hace que estas células puedan pasar al torrente sanguíneo. Esto es muy importante, es un concepto ya de muchos años, pero que nos sirve para saber que hay melanomas con predominio de fase de crecimiento radial, que son el léntigo maligno y la extensión superficial y el ángulo lentiginoso, y hay otros que no tienen este crecimiento radial, sino que directamente tienen un crecimiento vertical, que es el melanoma nodular, que pues fácilmente pueden comprender que es mucho más maligno, puesto que no es un melanoma que no avisa. O sea, de la noche a la mañana, en 15 días, puede tener un melanoma que pueda dar metástasis, puesto que no ha tenido, el único fase de crecimiento ha sido vertical. El paradigma del crecimiento horizontal es el léntigo maligno, que fíjense, en 10 o 15 años sigue creciendo de forma horizontal y de repente puede hacer un nódulo, que es la forma invasiva. Esto aparece en una mancha pigmentada en personas muy mayores con mucho daño solar y de mucha edad. Estos son formas de léntigos malignos característicos y que algunos solamente biopsiándolos podemos detectar que es un léntigo maligno, porque a veces fíjense que son poco pigmentados, no son el melanoma característico que vamos a ver. Y este es el característico, un léntigo que de repente ha hecho un nódulo, que es ese léntigo durante años, ha hecho un nódulo en fase de crecimiento vertical y con posibilidad entonces de dar metástasis. El melanoma de extensión superficial, que es el más frecuente, que tiene una larga fase de crecimiento radial, pero que en un momento determinado pues hace esa fase. ¿Ven? Esta mancha que de repente tiene una zona donde ya se hace más infiltrativa. Fíjense este caso que vimos el doctor San Martín y yo hace muchos años. Fíjese este melanoma, la cantidad de años que llevaba este señor el melanoma y que de repente hace áreas de regresión, que es una forma de autodefenderse el paciente creando citoquinas contra las células de melanoma, que son esas áreas de regresión características, y fíjese el tamaño. O en cuero cabelludo, fíjense este tipo de tumor. Y
un tipo de melanoma, que es el lentiginoso acral, que es especialmente peligroso, pues primero porque está en una zona que uno no se explore, como es el talón, y que muchas veces es confundido, y lo hemos visto muchas veces que pues personas que no han estado en esta charla pensaban que era una verruga, que era un callo, que le estamos pelando este callo, y ese, si se fijan bien, pues tiene un área pigmentada en la piel, no solamente en la uña, que es el signo de Hutchinson, que es el signo de que está apareciendo un melanoma acral, que en su fase ya más evolucionada destruye todo el componente de la lámina ungueal y ya hace un melanoma con peligro para la vida del paciente. Y por último, hemos dicho el melanoma nodular, que es fase de crecimiento vertical desde el principio y que es un nódulo, como ven aquí, como su nombre indica, nódulo rojizo, que a veces no es fácil de detectar, puesto que el componente pigmentado se pierde, como ven aquí, y solamente quedan restos de pigmento en la periferia y ya queda un nódulo que es bueno, demostrativo de que tiene una fase importante de crecimiento y además vertical, y se hace muy indiferenciado, que hay tumores cuando ya pierden todo el pigmento, puede ser cualquier otro tipo de tumor, como puede ser un tumor de Merkel, etcétera, difícil clínicamente de sospecharlo. Y por último, el melanoma de mucosas, que biológicamente se comporta como el de extensión superficial, pero que aparece pues, en las mucosas del organismo. ¿Cómo sabremos o qué nivel de malignidad? Pues el nivel de malignidad lo sabremos por el nivel espesor de Breslow, que como ven aquí menos de 1 milímetro es prácticamente una curación total, más del 90%, mientras que el T4 es mayor de 4 milímetros, cuya pronóstico, como ahora veremos, empeora. Y ya para acabar, tengo que decirles que todo esto que le he resumido, pues esta clase que quiero ir un poco al punto, tiene un válido, relativo validez desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es salvar la vida de nuestros pacientes. Porque al fin y al cabo hemos dicho en esta diapositiva que lo que nos va a determinar el pronóstico es el nivel en milímetros que ha profundizado una célula tumoral en la piel del paciente. Más profundidad, peor pronóstico, porque los vasos van creciendo en tamaño y la capacidad de penetrar es mayor. Pero desde el año 2005, un grupo del profesor Boris Bastian, que es de California, que además lo invitamos nosotros aquí a hablar, pues cambió absolutamente la importancia de estos grupos anatomoclínicos que sirven más como para dar clase que para la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque hizo unas variaciones genéticas del melanoma donde cambia la vida de los pacientes. De forma que hay mutaciones en el gen del BRAF, en piel no expuesta crónicamente al sol especialmente, o sea que pueden ser las palmas de las manos, pueden ser las mucosas, donde estas mutaciones aumentan mucho en zona acral, fíjense, justo acral, y donde estas mutaciones del BRAF son más abundantes. O otro tipo, que es el c-KIT, fíjense que precisamente donde más predomina el c-KIT es en las mucosas y en la zona acral. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto cambió completamente. Entonces, ¿por qué antiguamente decíamos que el melanoma no tenía ninguna cura? Porque no había dos melanomas iguales. Genéticamente cada melanoma es distinto y tiene vías de escape a los tratamientos, a las quimios que le estábamos dando, a los intentos de aumentar el sistema inmunológico para combatir, y entonces aquello no funcionaba nada. De forma que eran como varias enfermedades. No había dos melanomas iguales, sino que eran enfermedades distintas y con manejo distinto. Desde que se descubren estas variantes genéticas, pues han aparecido nuevas terapias, las famosas terapias Diana, como son estos que ponemos aquí, el Briomurafenib, el Dabrafenib, inhibidores del MEK, etcétera, que son los que van a corregir estas alteraciones genéticas o bien van a inducir aquellas células en apoptosis o van a interferir con el sistema inmunológico y van a aumentar el sistema inmunológico directamente dirigidas a la célula. Y en 5 años les puedo decir que esto ha sido una auténtica y está siendo ahora una auténtica revolución. O sea, en pacientes que antes habíamos visto que les podíamos decir, este paciente metástasis pulmonares hepáticas, 5 o 6 meses de vida, pues ya estamos hablando de supervivencias de 2, 3, 4 años. Es decir, ha sido la revolución más importante en esta terapia del melanoma que ha habido nunca y que estamos viviendo ahora mismo. El pronóstico, pues dependerá, ya les hemos dicho, del índice de Breslow,
el estado del ganglio centinela, que es aquel ganglio que antes alcanza las células de melanoma y que lo detectamos y que ahora tienen ese valor pronóstico, no valor terapéutico, y las metástasis cutáneas que veamos en el estadio. Como ven aquí, la supervivencia 5 años, si el melanoma es fino y no está ulcerado, el 95% de 5 años van a estar perfectamente bien, mientras que si es de más de 4 milímetros, 40%. Y se ha añadido en las recientes nuevas clasificaciones la ulceración, pues se ha sabido que es un factor que al mismo espesor, si está ulcerado, empeora la supervivencia. De forma que aquí ven un resumen de las condiciones que tiene que tener un melanoma. Si esos ganglios que analizamos tienen micrometástasis, va a tener una supervivencia del 50%, etcétera, etcétera. Esto es un melanoma con metástasis cutáneas, ven aquí. Y, por último, ¿qué actitud debemos exigir a médicos no especialistas cuando ven un melanoma? Pues yo les agradeceríamos mucho, los que nos digan que no lo toquen, la verdad. Ante la sospecha de un paciente que padece un melanoma, derivar de modo urgente, no biopsiar ni extirpar, puesto que hemos dicho que el condicionamiento del futuro va a ser las pruebas histológicas, inmunohistoquímicas y de biología molecular que vamos a hacer con estos pacientes, con lo cual nosotros hacemos una extirpación ajustada, tomamos muestra para el banco de tumores, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy importante el estudio del tumor primario para condicionar el futuro y el tratamiento. Si es de espesor bajo, pues el único tratamiento curativo va a ser la extirpación quirúrgica. Ya les hemos dicho si es el ganglio centinela. En orden de la prevención, pues ya lo hemos ido diciendo. Todo lo que conlleve evitar la quemadura solar. Yo le diría la fotoprotección, evitar la quemadura solar con todo lo que aquí pueden ver, evitar, por supuesto, las camas de bronceado, etcétera, etcétera, y la autoexploración. Cuando hay un lunar que cambia, pica, etcétera, inmediatamente consultar. Uso correcto de los filtros solares, cosa que es muy difícil que se consiga. Yo a veces casi recomiendo más medidas físicas, como son gorros, camisetas, etcétera, puesto que muchas veces pues, estos filtros, algunos son caros, pues la gente ahorra en filtro y la quemadura pues sigue. Otra cosa muy importante, saber, las casas comerciales se ocupan de que el nivel de protección cada vez sea más alta, porque sepan que no es así. No es una escala geométrica, sino que es logarítmica. Llegado un momento, a partir del 30-40, el que usted ponga en 50, prácticamente va a ser muy poca más la protección que van a conseguir. Con lo cual, con un filtro solar entre el 15 y 20, a partir de ahí prácticamente la protección es similar, no es mucho más. Con lo cual, si supiéramos todos estas mínimas reglas de cómo conocer cómo comienza un melanoma, pues sabiendo que no hay falta hacer ni una radiografía, ni una ecografía, ni un análisis de sangre, simplemente ver la piel y saber cómo son los signos precoces de la aparición de melanoma, nadie debería morir por melanoma, puesto que todos los vamos a ver a alguien en la piel a lo largo de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillén, por su exposición clara y muy didáctica sobre lo que constituye el melanoma. Haremos una sesión de ruegos y preguntas al final de la exposición de los tres ponentes. Por lo tanto, pasamos ahora al doctor Onofre San Martín Jiménez, que también es jefe clínico en el Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología y que va a hablarnos sobre otros cánceres de la piel no melanoma, es decir, sobre los epiteliomas vasocelulares, espinocelulares y lesiones precancerosas. Cuando quieras. Muchas gracias. No vamos a obtener Windows ahora. Sí, se superpone, pero lo hacemos así y ya está. Y ya está. Gracias. Quería agradecer a la Real Academia la oportunidad de participar en esta mesa redonda sobre cáncer cutáneo y vamos a centrar la charla en el cáncer cutáneo de melanoma, cáncer cutáneo no melanoma, una visión de hacia dónde nos dirigimos con los datos últimos que estamos teniendo en la literatura científica. Vamos a hablar, cuando nos referimos de cáncer cutáneo no melanoma, de dos tumores. En sensu estricto, cáncer cutáneo no melanoma sería cualquier cáncer que no sea un melanoma, pero en la realidad nos estamos refiriendo a dos tumores, como el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular, que son los dos cánceres más frecuentes en la especie humana. El número uno es el carcinoma vasocelular
y el número 2 es el carcinoma epidermoide. Estas entidades son tan frecuentes que no se encuentran en las clasificaciones de incidencia de cáncer en general. Deben ser estudiadas aparte para no alterar los estudios epidemiológicos. El carcinoma epidermoide es un tumor que está, como todo el cáncer cutáneo no melanoma, incrementando su incidencia de forma espectacular en los últimos años. Los últimos artículos dan una incidencia en torno, dependiendo de las poblaciones, en torno a 62-130 casos por 100.000 habitantes y año en los Estados Unidos. Algunos estudios en nuestro país que ahora incidiremos dan una incidencia entre 30 y 60 casos por 100.000 habitantes y año. Es un tumor con buen pronóstico global. Es un tumor que, cuando es tratado correctamente, las tasas de respuesta global son de más del 90%, con una mortalidad relacionada con el tumor, como ven, muy bajita, de un 3% tan solo. Sin embargo, esto es debido, bueno, esta baja mortalidad relacionada con el tumor, al ser un tumor tan prevalente, induce un número significativo de fallecimientos en nuestro país, calculado en el Instituto de Salud Carlos III en 500 fallecimientos al año en nuestro país relacionados directamente con este tumor. Un tumor que, como digo, si es detectado precozmente, es fácilmente tratable. ¿Y por qué los pacientes pueden enfermar y fallecer por este tumor? Pues porque la tasa de enfermedad metastásica alcanza hasta un 5% según las series, y que cuando esta enfermedad metastásica está presente, la supervivencia desciende de forma significativa. En nuestro país se acaba de publicar este artículo en nuestra revista, en la revista de los dermatólogos, Actas Dermos y Filográficas, un artículo de la incidencia y mortalidad del cáncer cutáneo en España, y refiriéndonos exclusivamente al carcinoma epidermoide cutáneo, vemos que la incidencia media en nuestro país se sitúa en torno a los 38 casos por 100.000 habitantes y año. Y la mortalidad relacionada con este tumor se sitúa en torno al un fallecimiento por 100.000 habitantes y año. Es decir, que nos vendría a dar esos 500 fallecimientos anuales relacionados con esta enfermedad. Es muy importante entender lo que es un carcinoma escamoso cutáneo de bajo riesgo y lo que es un carcinoma escamoso cutáneo de alto riesgo. Hablamos de bajo riesgo con una serie de tumores que, por sus características clínico-patológicas, no tienen riesgo de tener metástasis. Y esos tumores son fácilmente tratables. Basta con realizar una extirpación en torno al tumor con 4 milímetros de piel sana para conseguir unas tasas de curación de más del 95%, unas tasas de recidiva realmente bajos, en este artículo de metaanálisis de 12 estudios bastante valioso, publicado hace poco tiempo en el British Medical Journal. Es decir, que si somos capaces de identificar pacientes con bajo riesgo, con un muy bajo costo para el sistema sanitario, podemos proporcionar una curación rápida y sencilla a los pacientes. Es mucho más importante reconocer que es un carcinoma escamoso cutáneo de alto riesgo. Es decir, son tumores que tienen una alta tasa de recurrencia. Llegan, a aparecer recurrencias entre el 10 y el 47% de los casos, con metástasis a ganglios y a distancia entre el 11 y el 47% de los casos, y una supervivencia a los 3 años significativamente baja de solo el 70%. Estos tumores tienen un comportamiento biológico agresivo con un riesgo aumentado, como digo, de recaída loco-regional y a distancia. Un paciente con un carcinoma escamoso cutáneo recidivado y que ha dado una adenopatía a nivel submandibular. Y aquí tienen varios ejemplos de lo mismo, carcinoma escamoso que ha sido capaz de extenderse a través de las terminaciones nerviosas hacia el techo de la órbita y que ya tiene una adenopatía parotídea, o esta paciente con un carcinoma en el labio que ya ha dado metástasis en tránsito, o este paciente con una lesión localizada en la sien que ya tiene una adenopatía parotídea. Es muy importante saber qué factores tienen estos pacientes para que el tumor se haya comportado de esta forma, porque estos son pacientes que van a ir mal. Y el problema es que pese a que estamos en siglo XXI y se ha avanzado mucho en el conocimiento de la fisiopatología del cáncer, estos tumores, el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide cutáneo, han sido los huérfanos del estudio epidemiológico. La gente, los dermatólogos, se han preocupado mucho más del melanoma y de otros tumores con mayor mortalidad, con mayor agresividad, y ya un poco han dejado de la mano un tumor con una gran prevalencia como el carcinoma escamoso cutáneo. De hecho, cuando uno se dedica a revisar las guías de tratamiento recientemente publicadas, que es lo que hemos hecho en los últimos meses, pues vemos que diferentes guías recogen diferentes criterios de alto riesgo. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la guía de la AJCC de estadificación de los cánceres cutáneos, una muy empleada, de las más empleadas,
pues recoge como criterios de alto riesgo relacionados con un carcinoma escamoso cutáneo que sea un tumor profundo, es decir, que mida más de 2 milímetros su grosor, su Breslow sea de más de 2 milímetros, o que alcance el tejido celular subcutáneo, lo que llamamos un Clark mayor que 4, que tenga invasión perineural, que se localice en la oreja o en el labio y que histológicamente sea un tumor con baja diferenciación histológica. Estos 4 factores se consideran de alto riesgo y cuando están presentes, pues estratifican el T en 1 grado más. Si está un T1, que es un tumor que mide menos de 2 centímetros, pues si tiene más de 2 factores de riesgo ya no se estratifica como T1, sino que pasa a ser un T2. Esta es la guía de la NCCN de tratamiento, la última versión publicada en el 2014. Pues esta guía recoge toda esta lista de factores de riesgo. Están algunos de los incluidos, como el espesor tumoral, pero incluye, por ejemplo, algunos factores como la existencia o no de inmunosupresión, si el tumor es primario o es recurrente. Introduce un término que es el tumor de rápido crecimiento, una apreciación que los clínicos tenemos en cuenta. Cuando vemos que un carcinoma epidermoide crece rápido, lo interpretamos como algo malo, pero nadie nos dice qué significa que un carcinoma epidermoide crezca rápido. Estos tumores crecen bastante rápido y a partir de cuándo vamos a llamar que un carcinoma escamoso crece rápido. Y eso habría que ponerse de acuerdo. Esta última guía, por ejemplo, la guía de la Asociación Europea de Dermato-Oncología, que se acaba de publicar hace nada, habla de tumores de bajo riesgo y de alto riesgo y los clasifica en tamaño de más de 2 centímetros, localizaciones de riesgo, como por ejemplo el labio y la oreja, y aquí por ejemplo el espesor que nos da no es de 2 milímetros como las guías anteriores, sino que dice 6 milímetros, es decir que no existe una homogeneidad en las diferentes guías de tratamiento de estos pacientes. Es necesario por tanto algún tipo de acuerdo, la existencia de ensayos clínicos más sólidos que sustenten estas guías y que nos den una idea real de cuándo nos estamos enfrentando a un paciente con carcinoma escamoso de alto riesgo. Voy a hacer ahora un análisis crítico de estos factores publicados en la guía con lo que conocemos en nuestra experiencia en nuestro hospital en el IVO y con lo que hemos podido estudiar en la literatura. El primer factor que hace considerar que un tumor sea de alto riesgo es el tamaño tumoral. Este estudio, que es realmente valioso, es un estudio prospectivo publicado en una revista muy sólida como el Lancet Oncology en 2008, analiza más de 1.800 carcinomas escamosos de forma prospectiva con un seguimiento de más de 5 años y estos señores se dan cuenta que cuando el tumor mide menos de 2 centímetros, casi ninguno tiene adenopatías y el pronóstico es bueno. Sin embargo, cuando el tumor ya pasa a medir 5 centímetros, hasta un 20% de los pacientes hacen adenopatías. A partir de 2 centímetros también empiezan a aparecer de forma significativa adenopatías. Entonces, ¿a partir de qué tamaño consideraremos un carcinoma escamoso cutáneo como de alto riesgo? ¿A partir de más de 2 centímetros o a partir de más de 5 centímetros? Nuestra experiencia es que nuestros pacientes suelen llegar con tumores que se acercan a los 2 centímetros, la mayor parte de ellos. De forma que si consideramos como de alto riesgo solo 2 centímetros, pues posiblemente no nos vamos a equivocar. Siempre vamos a acertar con el que nos va a dar adenopatía, porque vamos a tratar a todos como si fueran adenopatías. Es quizás más útil considerar a partir de un tamaño mayor tumoral. La clasificación de la JCC sobre cáncer cutáneo, sobre carcinoma escamoso cutáneo, recoge 2 estratificaciones que son el T3 y el T4, para las cuales se exige que exista afectación ósea, es decir, que el tumor en la piel haya crecido, haya seguido invadiendo y haya llegado al plano óseo. Y eso lo clasificaría como T3 o como T4, dependiendo de qué huesos estén afectos. Bueno, pues esto ¿por qué es así? Porque las guías de carcinoma epidermoide cutáneo se han hecho copiando las guías de carcinoma epidermoide de la cavidad oral. En la cavidad oral sí que es muy importante si el tumor toca o no toca hueso y qué hueso toca. Sin embargo, en la piel, fíjense lo que ocurre. Nosotros, en un estudio que hemos hecho de nuestra serie del 2010 al 2014, tenemos 548 carcinomas escamosos invasores, de los cuales solo 9 tienen afectación ósea. Y fíjense, es más fácil que nos afecte el esqueleto axial, es decir, el cráneo, que nos afecte, por ejemplo, la mandíbula o el maxilar. Por lo tanto, esta clasificación es realmente muy poco práctica, porque todos nuestros tumores son T2. No vamos a diferenciar entre T3 y T4. Obviamente, cuando existe afectación ósea, como en este paciente, existe alto riesgo de recurrencia local, que el tumor se extienda a ganglios o que sea más difícil de tratar. Aquí les pongo un ejemplo. Tumor en calota, de rápido crecimiento. Solicitamos una prueba, porque vemos que el tumor está adherido a plano profundo, solicitamos una resonancia
al paciente. La resonancia va a demorarse unas 2 semanas, pese a que podamos intentar hacerlo lo más rápido posible. Pues como vemos que el tumor crece, metemos al paciente en quirófano en espera de que le hagan la resonancia para empezar la extirpación y nos damos cuenta que en la extirpación ya existe afectación ósea que hemos confirmado ya con la resonancia cuando se le hace. El tumor ha llegado al hueso. Aquí lo ven más en detalle, el tumor está invadiendo plano óseo. Nosotros hacemos una técnica de tratamiento del carcinoma escamoso cutáneo de alto riesgo, que es la cirugía micrográfica de Mohs en diferido, y el informe que nos dan en anatomía patológica es lo que ya habíamos visto clínicamente, es decir, ustedes están dejando tumor en la porción central del paciente, obviamente era esta zona, y fíjense, cuando llegamos al paciente histológicamente, pues esta es la imagen que nos den desde anatomía patológica, el tumor está tocando ampliamente el margen profundo, y como vemos, cuando al paciente lo tenemos en el quirófano para seguir extirpando, esto que parece que es que ya nos está granulando, para nada es granulación, sino que el tumor ya nos está volviendo a crecer donde nos lo habíamos dejado. Eso obliga a procedimientos quirúrgicos complejos, necesitamos ayuda del servicio de neurocirugía para extirpar la calota, cerrar el defecto y cubrir con una plastia. Es decir, que cuando el tumor alcanza hueso se nos complica bastante el tratamiento y tenemos riesgo de que se nos extienda a otras partes del cuerpo. Sin embargo, esta eventualidad es extraordinariamente infrecuente y en nuestra humilde opinión no se merece 2 estadios, un T3 y un T4, hace falta otro tipo de clasificación más práctica en el manejo clínico. El segundo factor de riesgo es la profundidad que tiene el tumor. En artículo que les comentaba anteriormente de Branch y colaboradores, identifican 3 grupos de riesgo: menos de 2 milímetros de espesor de tumor, no riesgo de metástasis; más de 6 milímetros, un riesgo que se acerca también al 20%. Por lo tanto, el espesor tumoral es importante, habrá que poner a partir de cuándo consideramos alto espesor. 2 milímetros, 4% de metástasis. Y en nuestra experiencia clínica, una vez más, nuestra mayor parte de tumores tienen más de 2 milímetros de espesor. Si ponemos el límite en 2 milímetros, no se nos va a escapar tampoco ningún paciente con adenopatías, pero vamos a tener que tratar a todos nuestros pacientes como si fueran a tenerlas. Posiblemente sea más útil un espesor superior. Aquí tienen en nuestra serie analizada, aquí tenemos algunos de los estudiantes de grado de medicina que han hecho su trabajo de fin de grado en ese tumor. Estos son tablas hechas por ellos y vemos que en nuestra serie pues el espesor tumoral de menos de 4 milímetros se asocia de forma significativa a la existencia de adenopatías. De forma significativa vemos que cuando el espesor tumoral es grande, el porcentaje de pacientes que nos hacen adenopatías es mucho mayor. Otro factor de riesgo, la presencia de invasión perineural. El carcinoma escamoso cutáneo, como otros carcinomas epidermoides, tiene tropismo en ocasiones por los nervios y puede infiltrar nervios de pequeño diámetro o nervios de gran diámetro, como estos casos. En un caso de la invasión del tronco del nervio facial, que ha producido una parálisis facial completa de un carcinoma escamoso que surgió en la zona de la sien. Aquí tiene un paciente que, fíjense, este es el paciente de la doctora Beatriz Llombart, que inició el tumor aquí, que ha invadido el nervio supraorbitario de forma lineal. Un paciente que lo vemos nos lo mandan para tratar, lo ponemos en quirófano urgente para tratar y cuando ya llegamos a quirófano vemos que ya el nervio supraorbitario se encuentra infiltrado por el tumor que se ha extendido a través de la terminación nerviosa hacia la invasión perineural. Es una vía de entrada directa al sistema nervioso central, es decir, el tumor es como una tubería que nos lo va a llevar a zonas muy críticas en el tratamiento, a la base del cráneo. Aquí tienen un ejemplo, este paciente con un carcinoma en la nariz que se ha extendido por el nervio infraorbitario con esta afectación histológica tan llamativa, ya no perineural como en este caso, que lo vemos con la inmunohistoquimia, sino que también tenemos invasión intraneural. El nervio infraorbitario afectado, la rama V2, es una vía directa hacia la base del cráneo. Clásicamente se ha dicho que el diámetro de los nervios afectos es importante. Cuando el diámetro de un nervio, en este artículo publicado por Ross y colaboradores en una revista que es el Dermatologic Surgery, una revista de dermatología oncológica, nos señalan que cuando el diámetro del nervio es pequeño, el diámetro de este nervio que tiene invasión perineural como la que vemos aquí histológicamente es pequeño, el riesgo de que haya muerte relacionada con la enfermedad es 0. Sin embargo, cuando el nervio es gordo, es decir, mide más de 0,1 milímetros, la mortalidad relacionada con el tumor puede llegar a ser muy alta. Esto ha sido analizado de forma crítica y mucho más sólida en un artículo posterior publicado en el 2014, finales del 2013, principios del 14, con una serie mucho más larga que no permiten concluir esta diferencia que los dermatólogos asumimos. En el 2009 se nos publicó este artículo y siempre hemos registrado en nuestros informes, hemos pedido que nos registren en anatomía patológica en nuestros informes si el nervio que está afecto es grueso o pequeño. Pues en este artículo ellos concluyen esto, que la invasión de nervios de gran calibre se asocia
con alto riesgo de afectación nodal y de muerte, pero ello es debido en parte a otros factores de riesgo, es decir, que estos tumores que afectan a nervios gordos tienen otros factores de riesgo que se deben tener en cuenta, y ellos concluyen que independientemente del grosor del nervio afecto, aquellos pacientes que no tienen otros factores de riesgo suelen ir bien, es decir, que nos hemos de fijar en la invasión perineural más como si está presente o ausente, más que qué tamaño del nervio está afecto. Otro de los factores de riesgo que contemplan las guías es la localización. Clásicamente sabemos que los carcinomas de labio y de pabellón auricular van mal, y eso hay muchas series que lo confirman y nuestra experiencia también va a favor. Los carcinomas escamosos cuando están en el labio y cuando están en la oreja van mal, series que dan hasta el 30% de extensiones nodales. La diferenciación histológica también ha sido analizada en muchos artículos y es obvio que cuando el tumor tiene bajo grado de diferenciación histológica, la existencia de adenopatías se asocia de forma significativa. Es otro de los datos que es conveniente. Es muy importante, por ejemplo, que los informes de anatomía patológica de los carcinomas epidermoides estén protocolizados, que recibamos un informe en el cual se nos informe del grado de diferenciación, de la existencia o ausencia de invasión perineural, no tanto de si está presente o no, se nos digan si está presente o también si está ausente, que nos digan qué grado de diferenciación histológica, incluso algunos factores como el número de mitosis o la presencia de algunos factores o el tipo histológico, que se nos protocolicen los informes de anatomía patológica relacionados con los carcinomas escamosos cutáneos. Y como decía, hay otros hallazgos de riesgo que contemplan otras guías. Es obvio que la presencia de inmunosupresión hace que el paciente vaya peor. Los pacientes trasplantados son un grupo de pacientes de muy alto riesgo. Estos pacientes hacen más carcinomas y esos carcinomas son más agresivos. Que el tumor crezca rápido o no, y esto es nuestra experiencia, ya le comentaremos algo, y algunas variantes histológicas que se relacionan con mal pronóstico. Datos que no contemplan las guías y que obviamente son de mal pronóstico, pues la existencia de invasión linfovascular, como en este carcinoma escamoso que se nos ha metido dentro de los vasos posiblemente linfáticos, porque esto es una tinción de podoplanina que nos marca preferentemente el endotelio linfático y que vemos cómo se nos dice. Por esto las guías no lo recogen y esto es obvio que es un factor de mal pronóstico. Y nosotros hemos analizado también en compañía con algunos de los estudiantes de fin de grado cuál es la velocidad de crecimiento de nuestros tumores. Y hemos podido ver que los pacientes que nos dan carcinoma escamoso con adenopatías, los tumores crecen de forma significativa y que además esos tumores, cuando nos preocupamos de contar las mitosis, tienen un número de mitosis muy alto, ¿no? Entonces, cuando vemos que el espesor del tumor crece más de 5 milímetros al mes, es un tumor que nos va a ir mal. Estos factores han sido recientemente analizados de forma crítica en un estudio muy sólido de metaanálisis que ha cogido todas las publicaciones sobre factores de riesgo del carcinoma escamoso cutáneo, se acaba de publicar en la revista Archives of Dermatology, y analiza qué factores en estudios multivariados se relacionan con que el paciente pueda recurrir, pueda hacer metástasis o pueda morir de la enfermedad. Y como ven, están recogidos el espesor de Breslow, que existe invasión perineural, que mida más de 2 centímetros, que se localice en determinadas localizaciones de riesgo, más o menos lo que les acabo de contar, pero quizás deba ser, como digo, revisado de forma crítica para que nos sea útil para nuestros pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema de estratificación, como les decía, nos distingue T1, tumores muy pequeños, T2, tumores de más de 2 centímetros, T3, tumores que afectan el hueso maxilar y T4, tumores que afectan el hueso craneal. Bueno, pues fíjense, en esta serie les pasa lo mismo que a nosotros en el IVO. Esto está publicado en el 2013, es un estudio de 2.056 pacientes y se encuentran con esto, que los resultados de los estadios entre el T2, T3 y T4 fueron indistinguibles porque ellos tuvieron solo 4 casos que afectaban al hueso. Y eso hace que cualquier estudio estadístico sea imposible, ¿eh? De hecho, la mayor parte de los casos complicados, el 83% de las metástasis ganglionares y el 92% de los fallecimientos, eran pacientes con estadio T2, que en principio es un estadio bajo, de poco riesgo. Por lo tanto, ellos proponen que sea imprescindible un sistema alternativo de estadificación. Y nuestra experiencia es esto. ¿Y ellos qué proponen? Dice, pues vamos a clasificar los tumores en lugar de lo que miden y si tocan o no tocan hueso, vamos a clasificarlo por si tienen factores de riesgo o no. Y llamamos T1 a que no tenga factores de riesgo, T2A a que tenga un factor de riesgo, T2B que tenga 2, 3 y T3 cuando tenga 4 factores de riesgo o que afecte cualquier hueso. Y cuando hacen eso se dan cuenta que el T2B, es decir, el que tiene 2 o 3 factores, supuso solamente el 19% de la cohorte, pero incluyó la mayor parte de las metástasis y el 83% de los fallecimientos. Por lo tanto, es mejor
nos ayuda más clasificar a nuestros pacientes con carcinoma escamoso cutáneo contando qué factores de riesgo tienen. La diferenciación, el diámetro, si existe una invasión perineural, si alcanzan la grasa o si el paciente está o no inmunodeprimido. Nosotros esto cuando lo revisamos hace ya unos años, lo publicamos también en nuestra revista en el 2013 y nosotros fuimos un poquito más exigentes porque pedimos en nuestros criterios, sí que solicitamos diferenciar. No es lo mismo que un tumor tenga 6 milímetros de espesor que tenga 6 milímetros de espesor. Y proponemos clasificar criterios menores que serían, digamos, aportarían menos riesgo de dar metástasis y criterios mayores. De forma que cuando encontremos presencia de criterios mayores como el espesor tumoral de más de 6, existencia de invasión masiva perineural, que afecte al hueso, que el tumor crezca rápido, consideremos criterios criterios mayores y eso se acompaña con criterios de alto riesgo. ¿Qué procedimientos diagnósticos se le deberían de hacer a nuestros pacientes con carcinoma escamoso cutáneo? Esto es importante porque el carcinoma escamoso cutáneo, como digo, nos vamos a encontrar con 40 casos por 100.000 habitantes y años. Es decir, una ciudad como la ciudad de Valencia, pues 100.000 habitantes, multipliquemos por 10, pues nos vamos a encontrar aproximadamente con 400, 500 casos de carcinoma escamoso solo en la ciudad de Valencia. Entonces, ¿qué procedimientos diagnósticos se realizan a estos pacientes? Es muy importante. ¿Y qué deberíamos? Pues lo más importante es que examinemos bien a los pacientes. Hay que examinar al paciente, hay que palpar los ganglios, eso es barato, eso no cuesta nada. Y solamente si encontramos ganglios palpables, pues hagamos una punción con aguja fina de ese ganglio o si es necesario se extirpe. Y si ese ganglio es patológico, pues hagamos un estudio de imagen para ver cómo de patológico es, cuántos ganglios hay afectos y quizás para esta afectación sea mejor la resonancia. Cuando el paciente no tenga ganglios, pues si el tumor es de bajo riesgo, no hará falta hacerle nada, lo trataremos directamente. Pero si el tumor es de alto riesgo, es decir, si nos acumula varios factores de riesgo, en estos pacientes es muy importante hacer pruebas complementarias. Es importante hacer una resonancia para ver hasta dónde nos invade el tumor, es importante una ecografía para ver si hay ganglios y cuando sospechemos afectación, no sea en ocasiones, habrá que hacer algún tipo de prueba más importante. Aquí tienen ejemplos, esto es un carcinoma escamoso, esto no hace falta ser muy listo para que sea de alto riesgo y lógicamente cuando le pides la resonancia pues no lo metes en quirófano porque el tumor ya, por desgracia, le ha afectado prácticamente el cerebro. Este es otro paciente con carcinoma escamoso en una localización de riesgo, además de crecimiento rápido, que parece que no tenga nada, tú le palpas nada, pero le pides una resonancia para ver la extensión y ya te das cuenta que tiene una adenopatía parotídea que no nos habíamos dado ni cuenta en la palpación, porque como ven no tenía nada. O este paciente que tiene un carcinoma escamoso que vemos que está produciendo alguna alteración del nervio facial con una discreta paresia y cuando le pedimos una resonancia nos encontramos que tiene una recaída y que vemos que el nervio facial se encuentra afecto en la resonancia. O este paciente con esta recaída de un carcinoma escamoso que había sido extirpado correctamente en el ala de la nariz y que vemos que se extiende a través de V2, fíjense, este es qué diámetro del nervio tiene comparado con el contralateral, esto llega directamente hasta la base del cráneo. Y existe una controversia en la actualidad en la literatura acerca de la utilidad o no de realizar ganglio centinela a nuestros pacientes en estos tumores. Unas palabras antes, los carcinomas escamosos de alto riesgo, en nuestra opinión, deben ser tratados con una técnica quirúrgica que permita estudiar el 100% del margen quirúrgico. Esta, quizás la mejor técnica, en nuestra opinión, es la realización de cirugía de MOS diferida. Extirpamos el tumor, hacemos una fotografía del lecho, señalamos con hilos con la fotografía del lecho tumoral donde nos estamos dibujando el tumor que mandamos. Esto, junto con la fotografía, se remite al servicio de anatomía patológica, donde el doctor Traves, patólogo de nuestro hospital aquí presente, tiene muchísimo trabajo que hacer porque él va a seccionar el 100% de los márgenes quirúrgicos, tanto laterales como profundos, y nos va a proporcionar un informe en la fotografía. Nos va a decir, número 1, si estamos dejándonos o no tumor, y número 2, si nos dejamos tumor, exactamente en qué zona de la pieza nos lo estamos dejando para seguir extirpando el paciente y dejarlo completamente libre de enfermedad. Si no se dispone de la técnica de slow MOS, que sería lo idóneo, pues al menos le debemos dar 1 centímetro de margen a los pacientes, lo cual en la cabeza supone quitar mucha piel sana, que no haría falta. Bueno, pues el ganglio centinela, que nosotros en algún caso lo hemos realizado, la revisión crítica de la literatura que les hago es que se desconoce cuál es el valor real de esta técnica en el carcinoma escamoso de alto riesgo. Lo único que yo tengo claro es que su uso no está claro. Sería muy importante saber qué pacientes tienen un riesgo superior al 10% de dar metástasis y para eso tenemos que definir muy bien los criterios de alto riesgo, como les acababa de decir.
Esta es una revisión de la literatura publicada hace nada sobre todos los casos que se han publicado en la literatura de ganglio centinela. Esta es la revisión que sale en este artículo. Existen 214 casos de carcinoma escamoso cutáneo de alto riesgo al cuales se les han realizado ganglio centinela, con un porcentaje del 14% de ganglio centinela positivo y con falso negativo en torno al 5%. Es decir, que posiblemente, si identificamos bien a nuestros pacientes, la técnica sea valiosa. Se considera que el ganglio centinela es una técnica útil, es coste-beneficio útil, cuando el porcentaje es superior al 10%. Y aquí, como veis, estamos en torno al 20%, si se realiza correctamente. Entonces, lo importante sería identificar muy bien los pacientes para que no nos encontremos con esto que les pongo. Un artículo de 26 pacientes de los cuales se encuentran 6 ganglios centinelas positivos, un 22%. Y te vas a otro artículo, como este, de Demir y colaboradores, que de 19 pacientes se encuentran 0 casos positivos. ¿Qué diferencia un artículo del otro? En uno 22%, en el otro 19%, pues lo que diferencia cuando te dedicas a leer el estudio en detalle es que los criterios de alto riesgo que han empleado han sido distintos. Este artículo emplea criterios de alto riesgo de acuerdo con las guías de la NCCN y este emplea criterios de alto riesgo de acuerdo con la guía de la AJCC. Por lo tanto, hace falta que digamos realmente qué llamamos tumor de alto riesgo, ¿no? Y en este estudio que combina lo que les he comentado anteriormente, clasifiquemos a nuestros pacientes según el número de alto riesgo, número de criterios de mal pronóstico que tienen, y que cuando reestadificamos esos 214 pacientes de la literatura que se les ha hecho ganglio centinela, los estadificamos bien, pues vemos que el T2B, es decir, aquellos pacientes que tienen entre 2 y 3 factores de alto riesgo, cuando les haces ganglio centinela, la tasa de positivos llega casi hasta un 30%. O sea que si identificamos bien, sí que parece que esta técnica será útil. Aquí nosotros en el IVO lo realizamos ocasionalmente cuando hay varios factores de riesgo. Este es un ganglio centinela en un labio inferior con esta adenopatía que, como ven, está afecta por el ganglio con una micrometástasis por carcinoma escamoso. ¿Y qué hacemos cuando el tumor nos llega ya en un estadio inoperable? Pues esto es lo que nosotros propusimos en el 2013. Estudiemos, como les hemos dicho a los pacientes, si el paciente es operable, la mejor técnica de operar es MOS diferido o cirugía convencional con 1 centímetro. Si lo hemos conseguido extirpar el tumor por completo o si no hemos conseguido extirpar el tumor por completo, existe invasión perineural, habrá que hacer radioterapia más o menos quimioterapia con anti-EGFR. Si hemos conseguido extirparlo por completo, pues simplemente un seguimiento estrecho. ¿Y qué es esto de los anti-EGFR? Pues bueno, pues el tratamiento sistémico se puede distinguir entre quimioterapia sistémica y anti-EGFR. Los artículos que hay publicados de quimioterapia sistémica son 6 con estudios prospectivos y los fármacos que se emplean son 5-fluoracino, platino y taxanos y los anti-EGFR que se emplean son cetuximab y gefitinib. Los resultados de la literatura van un poquito más a favor de anti-EGFR que a favor de quimioterapia sistémica. Y si tenemos en cuenta que los pacientes con carcinoma escamoso cutáneo suelen ser de más de 70 años por lo general, no van a resistir una quimioterapia, por ejemplo, como el platino, y casi siempre acaban con anti-EGFR. De hecho, conocemos por el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, de la afectación de la cavidad oral y de laringe, que la combinación de radioterapia y cetuximab es mucho mejor que la radioterapia solo. Y aquí tenemos un ejemplo, mujer de 89 años con carcinoma escamoso recidivado que afectaba a la órbita, tratada con radioterapia y cetuximab, con respuesta completa y que tras 3 años de seguimiento se encuentra bien la paciente, con muy buena tolerancia al tratamiento. Incluso se puede dar cetuximab en monoterapia con unas tasas de respuesta en torno al 70%. Y acabamos en el carcinoma escamoso cutáneo con los avances en la patogénesis. Yo creo que esto es a lo que va a ir el tratamiento del cáncer en el futuro. Este artículo publicado en el número de enero del cáncer de 2016 se han dedicado a hacer un estudio genómico completo, es decir, analizan el genoma completo de los 122 casos de carcinoma escamoso metastásico recurrente que tienen y clasifican pues, las alteraciones genómicas más completas. Y aquí las tienen, pues se te sale una lista. Y lo útil de este artículo no es la lista que te saquen. Por ejemplo, lógicamente, el gen más mutado y más alterado es el P53, porque es el primer paso que los pacientes que tienen un carcinoma escamoso cutáneo se les produce. Lo que hace la radiación ultravioleta es mutar P53, el gen supratumoral P53 es el policía de la célula, es el policía del genoma. Cuando la P53 detecta que el genoma de la célula está cambiando, lo que hace es que esa célula entre en apoptosis, es decir, se suicide. Pues cuando el gen policía de la célula falla, pues todo lo que viene detrás va a fallar.
Y lo útil de este artículo, fíjense, es que nos está clasificando las mutaciones o las alteraciones que encuentra en cada uno de los pacientes con un porcentaje, pero además nos está diciendo si existe una diana molecular. Muchos de estos genes pueden ser tratados con fármacos. Y, por ejemplo, les voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos PI3K. Esto es la vía de la rapamicina. Pues existen fármacos como el sirolimus o el everolimus que pueden bloquear esta vía de forma específica. Y en este caso, fíjense que es una mutación que está presente en muy poquitos casos. Creo que son 7 casos de un total. Pues fíjense, de esos 7 que tienen esa mutación, a varios los tratan con esos fármacos. Y lo que consiguen es que los pacientes remitan. Es decir, se hace un análisis de ese cáncer en concreto, ese tumor en concreto, se le analiza qué alteraciones tiene mutadas y se le hace un diseño de tratamiento a medida. Esto actualmente es ciencia ficción, porque estas son tecnologías extraordinariamente caras, no a la disposición de todo el mundo, pero cuando se hacen análisis genómicos completos es, creo, el futuro de lo que vamos a tener en el tratamiento del cáncer cutáneo más adelante. También se ha avanzado mucho en el tratamiento con inmunoterapia. El doctor Guillén nos lo decía en la introducción de nivolumab y pembrolizumab para inducir respuesta inmune contra las células del tumor, y ya se han empezado a utilizar. Este estudio preliminar de 5 pacientes publicado hace nada en el British Journal of Dermatology pues demuestra que estos fármacos que lo que hacen es estimular el sistema inmune contra el tumor funcionan bien con respuestas relativamente largas en carcinomas muy avanzados. En conclusión, pues creo que se precisan criterios más sensibles para definir un carcinoma escamoso de alto riesgo, que no se puede recomendar aún de forma rutinaria la biopsia del ganglio centinela, aunque la sensación es que puede ser útil, que los tratamientos adyuvantes hay que clarificarlos mejor y que por ahora lo que podemos decir a obtener un margen negativo, hacer un manejo diligente y estudiar, esto es muy importante, los pacientes de forma multidisciplinar en los comités de tumores para tomar la decisión más adecuada en cada uno de los casos. Para hablar del carcinoma vasocelular solamente voy a decir 2 palabras. Lo que se sabe del carcinoma vasocelular es que está posiblemente, esta es la teoría más plausible en la actualidad, que el origen celular del carcinoma vasocelular procede de las células madre interfoliculares. ¿Qué son las células madre interfoliculares? Son células madre que proceden del folículo piloso. Se encuentran donde el folículo piloso recibe el anclaje del músculo erector del pelo. El músculo que hace que los pelos se pongan de punta se inserta en el folículo del pelo y esa zona del folículo es muy rica en células madre que hacen 2 cosas. Una es proporcionar un pool de células madre para la epidermis, para que esa epidermis siga dividiéndose y siga renovándose. Y también proporciona un pool de células para que el folículo siga creciendo. Bueno, pues la proliferación de esta célula madre está regulada por una vía de señalización embrionaria que es la vía del erizo, la vía del Hedgehog. Pues esta vía del Hedgehog se puede dañar mediante radiación ultravioleta. Puede haber genes que se dañen. Y esta es la vía del Hedgehog. La vía del Hedgehog tiene varias proteínas, unas están inhibiendo a las otras, y lo que ocurre es que esta proteína Patchet está inhibiendo permanentemente a esta, que impide que un factor de transcripción, que se llama GLI, penetre en el núcleo. Bueno, pues cuando se bloquea o se altera alguna de estas vías, el carcinoma vasocelular se puede producir. ¿Qué ocurre? Pues miren, la mayor parte de las mutaciones son inducidas por ultravioleta, la mayor parte de ellas afectan al gen Patchet, un 80%, en un 10% afectan al gen Smoothen y en un pequeño porcentaje afectan ya a proteínas más secundarias de la vía, pero que también son importantes. Y en una enfermedad que es el síndrome de Gorlin, es una enfermedad que cursa con carcinomas vasocelulares múltiples desde edades muy tempranas, lo que tienen mutado en la línea germinal estos pacientes con esta enfermedad genética es el gen Patchet desde el momento de la embriogénesis. Bueno, pues como digo, este GLI va a señalar una serie de genes diana y tenemos en la actualidad un fármaco que puede directamente bloquear esta vía. La vía del erizo puede ser bloqueada con un fármaco que está disponible, se acaba de comercializar en este último mes. Y está indicado en los carcinomas vasocelulares avanzados. Como les decía anteriormente, el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente en la especie humana. Una incidencia que se calcula en nuestro país, más o menos se calcula que las personas de más de 65 años en la Comunidad Valenciana, pues un 25% de ellas padecen o van a padecer un carcinoma vasocelular. Sí, mucho, 1 de cada 4. De los que estamos aquí, pues hagamos cuentas. 1 de cada 4. Pues esos tumores son fácilmente tratables.
Es un tumor que con un procedimiento muy sencillo, por eso la dermatología es la especialidad número 1 en el MIR. No vamos a tener paro, no se preocupen. Los dermatólogos tendremos trabajo siempre. Pues la mayor parte de los tumores del carcinoma vasocelular son tratados por métodos muy sencillos. Basta con quemarlos con nitrógeno, se pueden emplear tratamientos tópicos, basta con una extirpación, una destrucción del tumor. La mayor parte de ellos son tratados de forma sencilla. Sin embargo, en algunas ocasiones se llega a tumores realmente enormes, imposibles de tratar por los medios convencionales. ¿Y cómo se llega a esta situación? Bueno, pues no existe una definición consensuada. ¿A qué vamos a llamar un carcinoma vasocelular avanzado? Es decir, un carcinoma que no lo podemos tratar por medios convencionales. Un tumor inoperable, pues si un tumor depende, si inoperable, depende de quién lo vaya a operar. Es decir, si lo va a operar, pues no sé, el doctor Serra, por ejemplo, es un tumor que difícilmente la mayor parte de los tumores son operables por el doctor Serra. No, me refiero a servicios muy complejos, con cirugía compleja, con técnicas de cirugía plástica o maxilofacial o de cirugía de cabeza y cuello compleja, pues muchos tumores se pueden abordar. Un servicio más pequeño, pues igual no se puede abordar. La gente quirúrgica piensa que ningún cáncer es realmente irresecable. Lo que se nos debe exigir cuando operamos a un paciente es, bueno, tú lo vas a operar, pero tú vas a obtener un margen negativo. Si no, no lo operes. Es decir, no me metas al paciente en quirófano para que todos los márgenes estén afectos. El tamaño, pues mire, un tumor de 20 centímetros en la espalda, pues es fácilmente quitable. Un tumor de 20 centímetros en la cara, pues es imposible de quitar. Si afecta o no hueso, pues mire, acabo de ponerles ejemplos en los cuales el hueso afecto se puede extirpar sin ninguna complicación. Incluso los pacientes que tengan adenopatías, pues mire, yo solamente he vivido 2 carcinomas vasocelulares con metástasis en mi vida. Los 2 han sido metástasis a los ganglios y los 2 pacientes están muy bien, simplemente con cirugía y radioterapia. O sea que el hecho de que te dé metástasis un carcinoma vasocelular tampoco significa que vaya a ir mal. Con lo cual, no obstante, nos podemos poner de acuerdo en que estos tumores son localmente avanzados. Existen personas que se van diseñando vendajes, no van al médico, tienen fobia de ir al médico y hasta que la situación no es crítica o llega un familiar y se da cuenta de que perdón, un momentito. De que tiene esto, pues no te la traen y de repente te la traen siempre en julio, 31 de julio o 4 de agosto a la consulta urgente, por un tumor que posiblemente lleva pues 20-25 años, ¿no? O a veces se llega a situaciones de carcinomas localmente avanzados pese a tratamientos diligentes y correctos, como este paciente que ha sido operado y pese a las intervenciones quirúrgicas muy complejas, pues se ha producido una recidiva del tumor. Bueno, incluso, como les digo, es excepcional que el vasocelular dé metástasis, pero las da, y el vasocelular da metástasis. Esta es una tabla que hizo la doctora Llombart para revisar el carcinoma vasocelular metastásico. Y ahí es muy fácil de revisar porque hay 2 artículos. Uno publicado en 1984 que revisaba todos los vasocelulares metastásicos hasta 1980, 170, y la otra publicación, publicada en el 2013, que revisa los siguientes. Entonces hay publicados en la literatura, fíjense qué poco frecuentes, 364 vasocelulares con metástasis. Posiblemente sean más, nosotros tenemos 2 en el IVO que no están publicados, pues mire, sumemos, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de los pacientes son varones, con una edad en torno a los, no son mayores, 45, 50 años, con tumores localizados generalmente en la cabeza y en el cuello, y las metástasis suelen ir, número 1 a los ganglios, número 2 al pulmón. Y lo que sí que es importante es que cuando van a los ganglios los pacientes suelen ir bien, cuando van a las vísceras los pacientes suelen ir mal. Aquí tenemos uno de los pacientes que hemos vivido personalmente, un vasocelular con una adenopatía espinal, y esta es la adenopatía, con tinciones inmunohistoquímicas específicas de vasocelular, con esta invasión linfática tan llamativa por estas células que son carcinoma vasocelular. ¿Y cómo de frecuente es esto? O sea, ¿cómo de frecuente tenemos pacientes que no podemos operar? Es difícil de calcular y hay que fijarse en estudios como este. Esto es una publicación del British del 2014 que estudian 2.938 pacientes con vasocelulares. Son un centro parecido al IVO. Está en Zúrich, este hospital, y tienen pues muchos casos de vasocelular, y ellos los han clasificado en 3 grupos: simples, moderados y graves. ¿A qué llaman simple? Pues a pacientes que tienen entre 1 y 3 y que no son recurrentes. Moderados, entre 4 y 9 vasocelulares cada paciente y que son recurrentes y que han requerido ingresarse para tratarse. Y casos graves, pues que tienen más de 10 o que el tumor ha progresado o que ha requerido tratamientos complejos, como incluso incluirlos en ensayos clínicos. Pues fíjense, 58 de 2.936. Eso da una incidencia de 0,6. En un centro como el nuestro, aproximadamente podríamos considerar como carcinoma vasocelular avanzado pues 1 de cada 200, 1 de cada 400 más o menos, entre 200 y 400. Parece muy poco,
pero realmente el vasocelular es un tumor muy frecuente. Como os hemos dicho, es de día a día y no es raro encontrarnos con casos como los que os he puesto en la diapositiva. ¿Y por qué es importante esto ahora? ¿O por qué nos acordamos de esto ahora? Porque existe posibilidades de atacar esta vía de señalización que yo les comentaba anteriormente. Esta vía de señalización la podemos atacar con sustancias que hagan varias cosas. Podemos bloquear GLI. Hay un fármaco como es el trióxido de arsénico que se emplea en la esfera de hematología. Podemos intentar inhibir la migración de smoothen a su vía de señalización mediante el itraconazol, por ejemplo. Hay ensayos clínicos que ensayan el itraconazol, un fármaco muy común en el tratamiento de las infecciones por hongos. Y, lo que es más importante, fármacos realmente eficaces que bloquean específicamente smoothen. Hay dos, Vismodegib y Sonidegib, pues se acaba de comercializar Vismodegib. Vismodegib es una molécula pequeña que inhibe el smoothen. ¿Y qué eficacia tienen? Pues mire, esto se empezó a estudiar ya desde el 2009 en un ensayo clínico en fase 1, que se dieron cuenta que pacientes con enormes carcinomas vasocelulares, simplemente con una pastilla, el tumor desaparecía. Se vio que la dosis de 150 miligramos al día era la dosis adecuada, con una tasa de respuesta global del 58%, es decir, una tasa de respuesta global alta, incluso en algunos casos con respuestas completas. En estos de color azul son las 2 respuestas completas que tuvieron de los 33 pacientes tratados. Se hizo un estudio posterior, también publicado en el New England en el 2012, y se objetivó que la tasa de respuesta en los localmente avanzados era del 43%. Incluso de esos 43%, 21%, es decir, 1 de cada 5, respondían de forma completa, con remisión completa. Algunas fotos, simplemente como digo, con un fármaco bien tolerado, había una respuesta completa al tratamiento del tumor. Hay un tercer ensayo, también publicado recientemente, con unas tasas de respuesta un poquito mayores, en torno al 66% de respuesta. Es decir, 2 de cada 3 pacientes con vasocelular responden bien al tratamiento, y de esas 2 de cada 3, 1 es respuesta completa y 1 es respuesta parcial. O sea que tenemos un tercio de posibilidades de que el tumor se le marche por completo al paciente, un tercio de que el tumor responda y un tercio de que el paciente del que el tumor no responde. Aquí les pongo algunos ejemplos. Este es un paciente con síndrome de Gorlin. Estos pacientes tienen mutado el patche, tienen mutado en línea germinal su vía, y estos pacientes salen numerosísimos tumores enormes y muy difíciles de tratar. Bueno, pues en 6 meses el paciente estaba completamente libre de lesiones. Todas las lesiones habían remitido con un fármaco, como digo, muy bien tolerado. Otro paciente con una afectación del canto interno, que el tumor se metía hacia la órbita, también en 6 meses con una respuesta completa. Y además esta respuesta tarda muy poquito en aparecer. La tenemos más o menos en torno a los 6 meses. Es un fármaco que cuando va bien lo hace casi desde el tercer, cuarto mes, responden. Y esto es lo que les quería comentar. Tenemos un fármaco en la actualidad que realmente resulta muy útil para el tratamiento del cáncer cutáneo. Habrá que ponerlo en uso. Problema de estos fármacos, pues el problema que tiene estos fármacos, el coste en el cual se va a comercializar, que está en torno a los 4.000 euros mensuales. Es decir, el reto grande que va a asumir la medicina del futuro. Tenemos fármacos muy eficaces, pero que habrá que ver cómo los pagamos. Muchas gracias, doctor Onofre San Martín, por su excelente presentación detallada y con una magnífica iconografía que quizá a las personas que no están habituadas a lo que es la dermatología les haya llamado la atención. Pero yo creo que es importante que se den cuenta de lo que se puede prevenir. Es decir, hemos visto lo que hay que curar, pero si curar es importante, aunque sea muy caro, prevenir es mucho mejor porque es evitar que aparezcan estas lesiones y al mismo tiempo es muchísimo más barato. Es decir, y para el enfermo tiene muchísimas, o para la persona tiene muchísimas menos implicaciones, y para la sanidad un enorme ahorro económico. Por lo tanto, el que tengamos campañas de diagnóstico precoz de lesiones cutáneas, como las que se han puesto en marcha a través de la Asociación Española contra el Cáncer en la Comunidad Valenciana, entraña no solo una gran ventaja social, sino también un enorme ahorro de costos para la sanidad pública. La doctora Sabrina Kindem, que, como les decía, es dermatóloga de la ECC y trabaja también en el Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología, nos va a dar la información que tenemos ya en estos momentos, importante, sobre los resultados de estas campañas. Cuando quieras, Sabrina. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, pues como muy bien ha dicho el doctor John Barr, yo trabajo para la AFC y fundamentalmente... ¿Se me oye bien? ¿No? Más. Y... Vale. ¿Mejor? Sí. Bueno, pues nosotros vamos día a día con la campaña solar y os queríamos presentar un poco cuáles son nuestros resultados y cómo es el día a día nuestro trabajo. Sobre todo es un programa de prevención e información del cáncer de piel, pero también en cierta manera hacemos detección precoz, porque muchas veces las personas que acuden a la unidad móvil preocupadas por una lesión, pues ya tienen una lesión maligna y gracias a asistir a estos controles, pues el diagnóstico es más temprano que si tuviera que esperar otras vías o simplemente no tener dónde consultar. Sobre todo la campaña solar va orientada en concienciar a la población de cuáles son los factores de riesgo y qué pueden hacer para evitar el cáncer de piel. Intentamos habituar al paciente a que se autoexplore las lesiones y que sepa cómo conocer su piel y cómo vigilarla, y también que se familiarice un poco con el dermatólogo, con acudir al dermatólogo frente a lesiones sospechosas o cosas que le hayan cambiado que le esté llamando un poco la atención, como son pues lo que decíamos antes de los síntomas de alarma. Desde hace muchísimos años la ECC lucha contra el cáncer de piel como frente a otros tipos de cánceres y siempre pone en marcha nuevas campañas a modo de información a través de redes sociales, incluso colaborando con la industria farmacéutica que saca pues muchos materiales que son de utilidad para que el paciente sepa que tiene que preocuparle. Pero esto va un poquito más allá. Esto ya no es informarle, sino que es ponerle un dermatólogo de manera gratuita en la plaza de su pueblo, para que simplemente tenga que cruzar la calle y tener a su disposición un dermatólogo al que consultar cualquier cosa que él determine que puede ser importante. Este es un poco el día a día de la unidad móvil. Nosotros 3 días a la semana vamos por diferentes municipios de la provincia de Valencia y bueno, pues como veis, pues se trata de una gran autocaravana donde dentro pues tenemos una consulta que es chiquitita pero que tiene de todo. Y luego fuera se monta pues un lugar donde hay trípticos e información impresa para que el paciente pueda llevarse a casa información sobre el cáncer de piel y que pueda pues leerlo de manera más tranquila, pues enseñárselo a su familia, etcétera. ¿Quién va en esta campaña? Pues yo siempre, ¿no? Y José Luis, que es el coordinador, que siempre nos dice dónde tenemos que ir, nos lleva y monta todo el aparataje. Y siempre tenemos 1 o 2 voluntarios de la ECC que se hacen un papel pues fundamental, porque es gente que de manera voluntaria deja sus obligaciones diarias y pasa toda la jornada con nosotros. Y a veces esto no es sencillo, son días a veces de sol, de muchísimo calor o de lluvia, de mucha gente. A veces llegamos a los pueblos y ya hay varios banquitos y sillas plegables de gente esperando, que nos da un poco un infarto. Pero ellos son los que dan los numeritos e intentan poner un orden a todo. Luego también es gente muy mayor a veces, que tienen dificultad para subir, en fin, que es un trabajo un poco en familia. Y nosotros vemos todas las pieles que se nos consultan. Y pasamos toda la mañana y bueno, yo llevo en la unidad móvil desde mayo del 2015, ahora justamente ha hecho un año, y hemos visto en total, desde mayo del año pasado hasta ahora, 4.912 personas. Hemos estado en más de 84 municipios de la provincia de Valencia y solemos ver una media de 58 a 65 personas al día, que esto cambia, porque hay mañanas que ves bastante patología que requiere derivar a su dermatólogo de zona y que estás más tiempo con las personas y que hay veces pues, que la gente no tiene nada y va mucho más rápido. Esta es una lista de todos los pueblos a los que hemos ido. Y bueno, queríamos presentar los resultados porque gracias a todos esos pacientes que nos visitan en la unidad móvil, recogemos los datos en una base de datos que hemos creado, intentando responder a estas preguntas. ¿A quién, cómo y por qué acude a una unidad móvil del cáncer de piel por una lesión sospechosa? Respondiendo a la primera pregunta, ¿quién? Pues fundamentalmente el perfil de persona que acude es sobre todo mujeres. Ahora, como veremos en el gráfico, casi el 70% que suben son señoras. El pico de edad más habitual está entre los 65 y los 67 años. Y bueno, tomamos datos epidemiológicos para saber un poco qué tipo de paciente vemos desde el punto de vista cutáneo. La mayoría de personas son de fototipos claros, que muchas veces pensamos que en España hay fototipos más oscuros referente a otros países de Europa, pero la realidad es que hay un porcentaje grande de fototipos 3 y 2, que son gente, la verdad, de piel clarita.
El 57% de las personas no son grandes portadores de lunares, no son muy nevogénicos, pero sí que un 40% presentan daño solar moderado. Y esto sobre todo es muy importante para los tumores de los que hablaba el doctor San Martín, el carcinoma epidermoide y el vasocelular, porque muchas veces son personas mayores que han trabajado toda su vida en el campo o han trabajado en la huerta y tienen un daño actínico importante. Como vemos, estos son algunos de los gráficos. El 66% de las personas que suben son mujeres y el rango de edad nos suben, igual hemos visto algún lactante de 2 o 3 meses y alguna persona de 90 y pico años, pero los picos son sobre todo 67 y 65 años, que es lo más frecuente. Aquí, como veis, os hablaba del fototipo de las personas que acuden. Un gran porcentaje son fototipos claros, fototipos 3, y no hay tantas personas de fototipos 5 o 6 o 4, tienen tendencia a ser más claritos. Y el daño solar actínico, fijaros que un gran porcentaje, que es el 3, es un daño solar moderado, y eso significa pues, que tienen telangiectasias, tienen lesiones de fotoenvejecimiento, que los ves y te dice que esa persona pues, tiene más papeletas de tener un cáncer cutáneo pues, que otras personas. ¿Cómo vienen? Pues normalmente vienen preguntando por 1, 2 o 3 lesiones concretas. Pues me ha salido una manchita nueva o tengo algo en el pie que nunca me ha mirado nadie. Que muchas veces lo que consultan pues no es lo que tú ves que es lo más importante, pero bueno, ya que ha subido, pues te sirve para informarle y echarle un vistazo a todo. Y llama la atención que el 30% de las personas que vienen a la unidad móvil, aunque sean mayores de 60 años, es la primera vez que ven a un dermatólogo, que eso muchas veces nos llama la atención. Es verdad que esto cambia. Cuanto más lejano vamos de las grandes ciudades, más porcentajes de personas que vienen por primera vez. Y si vamos a pueblos más cercanos al área metropolitana de Valencia, pues esto es menos frecuente. Aquí, como os decía, el 70% ya ha ido alguna vez a un dermatólogo. Muchas de estas personas les preguntas, ¿ha ido alguna vez al dermatólogo? Y te dice, sí, el año pasado estuve en la unidad móvil. O sea, su visita anual es la de la unidad móvil. O sea, que llevan sus revisiones ahí, algunos de ellos. Y la mitad de las personas, como os decía, vienen por lesiones concretas, pero la otra mitad viene a una exploración general, porque te dicen, pues mira, vivo solo y no tengo ni idea si tengo algo porque no me puedo ver la espalda y no me lo ve nadie desde hace muchos años. O simplemente echarme un vistazo porque me doy cuenta que mancho las sábanas todos los días de algún sitio de la piel y no tengo ni idea. Pues son abuelitos o es gente que a lo mejor vive sola o que tiene un marido que está más mayor todavía que ella y que no se apaña muy bien. ¿Y por qué viene? Que esta es la fase más interesante. ¿Qué es lo que diagnosticamos en la unidad móvil? Pues bueno, esto nos sirve muy bien para saber si las campañas de información de cáncer de piel sirven y llegan o no a la población. Y la verdad es que no lo hacemos del todo mal. Porque estos son lesiones benignas, que el paciente no requiere ser derivado a ningún sitio, y fijaros que ganan las consultas por los nevus melanocíticos, que son los lunares. Entonces, pues bueno, las campañas funcionan porque les explicamos que las lesiones pigmentadas, los lunares, pueden tener riesgo de melanoma, y realmente si viene una unidad móvil a su pueblo, consultan para enseñar lunares, que no está mal del todo. Y por otro lado, el segundo motivo de consulta más frecuente, casi en empate, son las queratosis seborreicas y los léntigos solares. Estos son cositas buenas, que no pasa nada, pero el paciente es normal que se alarme porque son pigmentadas, son marrones, y también cuadra, pues el paciente no distingue si eso es un lunar o qué es, pero ve que es algo marrón, que incluso a veces le puede salir pues algún tipo de sangrado, de inflamación, que cuadra un poco con lo que les intentamos contar de los síntomas de alarma. Sí que nos llama un poquito la atención que 982 personas subieron a la unidad móvil consultando por angiomas seniles, que esto sí que es un poco de fallo en nosotros mismos referente a la información del cáncer de piel, porque los puntos rubíes, cabos de vena o angiomas seniles son cositas benignas que tiene mucha gente, que tiene por todo el cuerpo y que esto no tiene ningún peligro. Y así, a modo de autocrítica, a lo mejor deberíamos también explicarle a las personas no solamente los síntomas de alarma, sino también qué es lo que le va a ir pasando de manera normal en su piel con el paso de los años. Muchas veces vienen asustados porque han visto y nadie les ha explicado nunca que estos son puntos rubíes, que son normales y que no tienen ningún problema de malignidad. Y luego también simplemente quería destacar que 500 y pico personas subieron por otras causas que no tenían que ver con el cáncer de piel, sino que son gente que a lo mejor está muy preocupados porque tienen algún tipo de foliculitis grave, acné, alopecia, y que se ven un poco desesperados, necesitan acudir al dermatólogo, no tienen medios para ir a uno privado y realmente pues yo qué sé, pues no es
el objetivo de la campaña, pero también pues, es una manera de aliviar a las personas e intentarles darle una solución rápida. ¿Qué pasa con las lesiones malignas? Que muchas veces no es por lo que ellos han subido. A veces suben por una cosita en el dorso de la mano y le estás viendo el vaso celular en la frente y él, eso como no le pica, que eso es muy curioso, ¿no? Como no pica ni duele, pues no es malo para ellos. Pues eso, que muchas veces no cuadra con lo que ellos consultaban, pero las lesiones pues, malignas pues también se ven, que para eso vamos con la unidad móvil. De 4.900 personas, 292 fueron derivadas a su dermatólogo de zona, bien porque necesitaban un seguimiento de alguna patología o un tratamiento. Pero no todo fue maligno del todo. 83 personas fueron derivadas para control de nevus por epiluminiscencia, que es lo que contaba el doctor Guillén en la primera charla. Estas personas tienen más riesgo de cáncer de piel tipo melanoma porque tienen muchos lunares, porque algunos de ellos son atípicos o bien pues porque ves que tienen muchos lunares un poco difíciles de vigilar y requieren un control hospitalario pues por esta dermatoscopia digital. De alguna manera hemos extraído de la población general un saco de gente con más papeletas y que necesita llevar un control más especial en un hospital, pero que no tienen una lesión ya maligna. Y luego 209 sí que fueron derivadas por sospecha de patología maligna. ¿Cuál fue la patología más habitual por la que derivamos? Sobre todo esto, las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas múltiples no son cáncer todavía, pero sí es una lesión precancerosa del carcinoma epidermoide que nos contaba el doctor San Martín. Entonces son lesiones que al paciente no le suele llamar la atención porque son rosadas, se palpan mejor que se ven y el paciente no le da demasiada importancia. Y es importante pues, que lleven un seguimiento y un tratamiento por un dermatólogo habitual. Y luego, por supuesto, los carcinomas vasocelulares. Hemos derivado 84 personas con alta sospecha de vasocelular porque, como bien se comentaba antes, es un diagnóstico sobre todo clínico que se ve. Esta es la parte más interesante, porque contamos siempre a los pacientes cómo alarmarse por el melanoma, pero el vasocelular es el tumor más frecuente de la raza humana y nadie les explica que son lesiones rosadas que muchas veces no se piensa que es algo maligno. Hombre, este señor pues ya tiene un tumor bastante grande, pero muchas veces parecen arañas vasculares o eczemas que no curan o alguna plaquita un poco brillante que el paciente ni se había dado cuenta ni le daba ninguna importancia. Y como tienen tantos años de evolución, pues a lo mejor esta placa puede tener 6 años y piensan que algo ya de 6 años pues muy malo no será. Entonces, pues bueno, en realidad estas personas seguramente no hubieran fallecido de carcinoma vasocelular, pero hacer un diagnóstico precoz pues hace que la cirugía sea más pequeña y que los riesgos después de la cirugía pues mucho menores, mucho más sencillo todo. Y luego 30 personas fueron derivadas por alta sospecha de melanoma, bien por un nevus atípico, un lunar con muy mala pinta o ya con un melanoma bastante evidente. No tengo totalmente el resultado de esos 30 pacientes que derivamos porque algunos han sido recientes, del último mes de abril y no están los resultados, pero sí hay claro que hemos diagnosticado desde mayo hasta ahora 3 melanomas en la unidad móvil. Y eso es importantísimo porque vale la pena ir pueblo tras pueblo y ver más de 4.000 personas para salvar la vida realmente de estas 3. Por suerte llegaron muy a tiempo, vimos un melanoma in situ en la espalda en un paciente de 50 años, un léntigo maligno, que además esto fue un chico de 40 años, que es raro un tipo de léntigo maligno ni tan joven, pero es una persona pues, que le daba mucho el sol de toda la vida, es militar y por suerte pues, bueno, se diagnosticó a tiempo. Estos tumores están bien localizados, no han pasado a la sangre ni a los linfáticos y la cirugía en principio pues, es curativa. Si estas personas lo hubieran consultado meses después, pues ya no sabríamos cómo de profundo, qué Breslow tendrían esos melanomas. Y luego un melanoma invasor en un paciente de 55 años que lo tenía en la pierna y que venía muy asustado porque su mujer llevaba mucho tiempo diciéndole que eso se lo tenían que mirar, él no le había hecho ni caso. Y bueno, pues la mujer había puesto en Google melanoma y justamente pues tenía la misma foto que él tenía en la pierna. Entonces venía muy asustado, ya autodiagnosticado, creo que tengo un melanoma. Y se había desplazado al pueblo donde él había encontrado que iba a la unidad móvil. No me acuerdo porque fue el último día antes de las vacaciones y bueno, pues tiene un Breslow pequeño, creo que había sido 1,13, tenía ganglio centinela negativo y a priori, pues bueno, pues sigue sus controles y no tiene metástasis a distancia ni por eso pues también
pues ha salido bien la cosa. ¿Qué queremos mejorar con nuestra campaña para que el año que viene estos resultados sean mejores? Pues sobre todo vamos a intentar hacer algo para que aumente la participación masculina. No sé cómo hacerlo, pero algo habrá que hacer. Mejorar la información que tiene la población, pues lo que decíamos antes de los puntos rubíes y cosas normales que los pacientes van a ir teniendo conforme se hagan mayores, y sobre todo también ayudar a que se autoexploren, a cómo hacerlo, porque ellos creen que la espalda no se la pueden ver y es tan fácil cuando le dices, pues coja 2 espejos, uno por delante y otro por detrás. Ah, pues es verdad, pues tampoco son ideas que igual pues alguien de 70 años no se había dado cuenta. Dentro de la unidad móvil, y ya para acabar, hemos intentado ampliar la campaña de prevención de cáncer de piel, algo muy importante que hemos empezado a final del 2015 y de manera ya más estable a partir de enero, que es focalizarnos en educar a los niños desde bien pequeños para prevenir el cáncer de piel, que esto es esencial. ¿Por qué? Pues bueno, ya lo ha explicado muy bien el doctor Guillén al principio, pero es que la presencia de alguna quemadura solar grave antes de los 12 años aumenta el riesgo de melanoma en la edad adulta hasta un 70%. Esto es muy fuerte y es un factor de riesgo muy fácil de modificar y de prevenir. Simplemente con no quemarte, pues ya está. Es algo tan tonto, pero claro, si no se lo cuentas a la gente y no le enseñas a los niños a no quemarse, pues no lo saben. Entonces nos focalizamos en ellos y hay días de la jornada habitual de unidad móvil que en vez de a la plaza de un pueblo, pues hemos ido a un cole. Y allí lo que hemos hecho es darles charlas, sobre todo a los niños entre los 8 y los 13 años. ¿Y qué les contamos? Pues sobre todo les ayudamos a que aprendan que la piel hay que cuidarla, igual que se lavan los dientes, igual que se duchan, pues también hay que ponerse la crema solar, llevar una gorrita si te vas al campo, etc. Lo primero que le intentamos enseñar, estas son fotos que usamos en la charla de niños, pues os va a parecer un poco infantil. Lo primero que les decimos es que no hace falta estar ardiendo con ampollas y saliendo humo para haberte quemado por el sol. Nos quemamos mucho antes de los que pensamos. Entonces le ponemos pues, el ejemplo de que cuando ya llegas rojita a casa o se te ven mucho las marcas de la ropa ya el primer día que has ido a la playa, o sobre todo la sensación de dolor o escozor esa misma noche que te dura más de 24 horas, pues ya es un signo de que haya habido una quemadura. No hace falta estar en la unidad de quemados de la FE ingresado para haberte quemado. Y luego también les intentamos explicar que el sol no hace falta ir a la Malvarrosa para recibirlo. Tú estás por la calle, en el patio del colegio o de compras con tus abuelos y también te está dando el mismo sol. Incluso le ponemos esta foto que les impacta mucho, que es ver la diferencia entre un lado de la cara en un camionero que pasó toda su vida en el camión y que le daba el sol por el lado izquierdo. Fijaros que a través de los cristales también pasan los rayos ultravioleta, con lo cual también puede haber daño solar, incluso en sitios donde pensamos que estamos resguardaditos y sin ningún tipo de peligro. Y además les intentamos hacer que se sientan un poquito especiales, que cada uno tiene una piel diferente que debe de cuidar. Entonces le ponemos muchos ejemplos de famosos para que ellos vean qué fototipos son, se sientan un poco más, pues más especiales y piensen que tienen la piel diferente al de al lado y que él debe de ponerse su cremita y tener su protección, pues si aunque el otro no lo haga, pues es problema de él. Y bueno, aquí todo el mundo pues les habla de ven los famosos y arman un poco de revuelo. Y además les intentamos desterrar ya el mito de que estar moreno es estar guapo. Les ponemos estas fotos que yo tomé en mi luna de miel, que es Vietnam, donde me llamaba mucho la atención que las chicas iban durante el día tapadas, pero hasta guantes hasta la axila. Porque allí estar morena es síntoma de trabajar en el campo, claro, es un país mucho más machista, allí si no te casas no vales mucho, entonces nadie quiere estar moreno por nada del mundo. Y yo pensaba que esto era por contaminación, pero es que cuando llega la noche ya no van ni con mascarilla, ya van con faldita corta, con el tacón, ya les da igual, y lo que tienen miedo es al sol, es a broncearse. Y luego también les pongo ejemplos, pues esto es una parada de autobús de Australia, donde como bien se comentaba antes, el cáncer de piel es súper habitual. Y están tan acostumbrados a protegerse del sol que hasta mientras esperas el autobús, pues hay un dispensador de crema solar y te vas poniendo un poquito. Y bueno, pues esto sobre todo es importante porque estamos convencidos y ya está demostrado de verdad que menos quemaduras solares en los niños es un futuro con menos adultos con melanoma. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Sabrina, muy bonita presentación y creo que además muy didáctica e instructiva, no solo para los niños, sino también para los que somos ya más mayorcitos, ¿verdad? Siempre un dato que a mí me impresiona es
la resistencia que ofrecemos los varones a cualquier tipo de prevención. Es decir, el doctor Solsona está ahí detrás y sabe lo que hay que luchar para que hagamos una exploración del cáncer de próstata, ¿verdad? Bueno, no es del cáncer de próstata, sino de la próstata. Es decir, porque la mayoría de las próstatas son aumentadas de volumen, son las hipertrofias o las hiperplasias, y afortunadamente no es el cáncer, pero hay que también explorárselo. Bueno, pues en ese sentido estamos igual en la piel. No te desanimes y hay que conseguir, y creo que ese es uno de los objetivos de las campañas, Elena, dirigirla a los varones, a ver si nos conseguimos autoconvencernos, ¿verdad? Empezando por mí mismo. Muy bien, pues yo quiero, tenemos un cuarto de hora todavía para dar la opción a que haya una participación por parte del auditorio en algunas preguntas, que no deben ser consultas, ¿verdad? Lo digo porque a veces se hacen consultas públicas de lo que constituye una pregunta de una duda. Y por lo tanto, pues si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, este es el momento de iniciar el diálogo. Hay un micrófono y en realidad todo lo que se ha dicho está grabado en un DVD y luego pues estará a disposición de la asociación y del Instituto Valenciano de Oncología, lo mismo que en nuestros anales. Lo digo porque si hablen directamente al micrófono para que se grabe también y así queden ustedes en la posteridad de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. ¿Alguna pregunta? Si quieres tú romper el hielo, Carlos. Yo más que pregunta diría algo que no he dicho, que es que es muy, cuando decimos, o sea, el signo fundamental que hay que tener en cuenta en todo esto es cualquier cambio que uno tenga en la piel, o sea, que cualquier cosa que uno le crezca, le cambie, etcétera. Entonces, hay gente, bueno, más cuidadosa que otros, hemos dicho las mujeres más cuidadosas que los hombres, etcétera. Y existen ahora, lo digo para información, apps para móviles. Nosotros hemos desarrollado una, el doctor Nagore y un paciente de melanoma que es informático ha desarrollado una aplicación para autocontrol de lunares. Es decir, uno se puede hacer una foto, además lo puede enviar al dermatólogo, hay una cadena de privacidad muy estudiada y se puede incluso controlar si ese lunar ha cambiado, etcétera. Y existen algunas que podéis bajar gratis porque se llama el Mole Prevention o algo así, es americana. Es decir, que lo más importante y lo que nos gustaría insistir es que el mensaje de consultar ante cualquier cambio de una lesión cutánea, porque realmente, aunque esta charla parece que estamos cansados de darle, etcétera, hemos visto que todavía los melanomas y los epidermoides y los tumores que recibimos pues están en un estado avanzado, que es lamentable, porque es un mensaje suficientemente claro como para entenderlo por todos. O sea que yo creo que eso es lo que insistiría más. Quizá uno de los temas importantes, yo creo que a tomar conciencia de ellos, es que 500 españoles se mueren todos los años por un epitelioma espinocelular que se podía haber curado. Eso es importantísimo, porque paradójicamente, desde el punto de vista de las estadísticas, el carcinoma espinocelular y el epitelioma vasocelular no son cánceres. No entran dentro de lo que es el cáncer. Y desde el punto de vista sanitario, el Servicio Valenciano de Salud, lo mismo que otros servicios de la sanidad pública, tampoco lo consideran. Es decir, que nos encontramos en una situación paradójica, negación de una realidad y al mismo tiempo cerrar los ojos ante un problema que se puede evitar. A cualquiera de esos 500 españoles que se han muerto el año pasado, yo les preguntaría si era o no un cáncer, o a sus familiares. Y esa es una realidad. Desde la Asociación Española contra el Cáncer estamos luchando con ella y desde el Instituto Valenciano de Oncología y los servicios de dermatología en general de todos los hospitales. El no considerar estas lesiones dentro de lo que es una neoplasia es un error gravísimo. Bien, es verdad que como son tan frecuentes, si se incluyeran dentro del concepto de cáncer, bueno, pues entonces distorsiona lo que es el contexto global de la epidemiología. Pero bueno, aquí no estamos hablando de epidemiología, estamos hablando de personas, Estamos hablando de individuos y de sujetos que se pueden curar y que se deben tratar. Y en el epitelioma vasocelular
otro tanto de lo mismo. No se mueren, pero bueno, el doctor San Martín, la morbilidad nos ha presentado casos en los que el costo sanitario es terrible. Es decir, es un costo, ya no hablo del sufrimiento de la persona y de su familia, sino del costo sanitario. Es decir, eso que tanto están nuestros políticos preocupados por ello, ¿verdad? De cuánto gastamos en sanidad, de que si podemos abordarlo, oiga, hagamos un diagnóstico precoz, tratemos a esos enfermos directamente, simplemente quemarles, como decía el otro día, hablando con un amigo, dije, yo es que voy a hablar con Carlos y estoy hablando con él y él de repente coge un aparatito y me quema, ¡pim! Y seguimos hablando. Y dice, yo no sé si es que estoy hablando con un amigo o estoy en una consulta del dermatólogo, porque él va con el trasto ese que no sabía cómo se llamaba, la bomba de CO2, y me va quemando, le está curando. Es decir, que es una situación tan sencilla y tan barata que realmente es importantísimo el crear una conciencia pública de ella. Y eso es la misión de la asociación, el crear conciencia, el prevenir, el educar para la salud, la educación en los niños. Y en eso tenemos, yo creo que una responsabilidad grandísima los padres y los abuelos, y las abuelas. Lo digo porque aquí veo personas mayores que seguro que tienen nietos y nietas a los cuales van a la playa y hay que decirle a sus papás y a sus mamás que cuidado que no se quemen. Simplemente es eso, que no te quemen, no es que no tomes el sol. Protégete o protégele y al mismo tiempo que no se queme el muchacho o la niña. Bien, yo quisiera dar la oportunidad también al doctor San Martín de decir, quería completar algo de lo mucho que nos ha dicho. Claro, nos habla mucho de biología molecular y de lo que son los nuevos fármacos. 4.000 euros al mes el tratamiento de un vaso celular. Hombre, es de los baratos, ¿eh? Tenemos fármacos actualmente, el manejo de un paciente con un cáncer sistémico. Es que quería abundar en lo que ha dicho anteriormente. Yo puedo entender que el cáncer cutáneo tenga que salir de las estadísticas de epidemiología porque distorsiona los resultados y es tan frecuente que no es posible hacer estudios estadísticos, pero lo que no se puede sacar es del protocolo terapéutico que un paciente necesita. Si no queremos diseñar planes directores oncológicos que incluyan el cáncer de piel, pues diseñemos uno específico para el cáncer de piel. Es decir, bueno, pues separemos el cáncer, pero esto es una enfermedad tan seria como cualquier otra. Fíjense, el carcinoma epidermoide es el mismo tumor, es la misma tipo de células que aparecen en un pulmón en un paciente, son las mismas, solamente que las estás viendo. Y su capacidad de ser agresivo es exactamente la misma y de matar a un paciente cuando tiene determinadas características. Y es un tumor lo suficientemente prevalente ya no para que el paciente fallezca, sino para que el paciente lo pase muy mal, ellos y los familiares. El carcinoma vasocelular es cierto que es un tumor que puede estar de forma indolente durante muchísimos años y el paciente no va a morir de su carcinoma vasocelular, posiblemente muera de otra cosa, pero va a sufrir mucho por su carcinoma vasocelular, va a generar un volumen de consultas altísimo, va a consumir una gran cantidad de recursos que tratándolo precozmente con ayuda de planes de tratamiento, de acceso, como por ejemplo lo que está haciendo la Asociación Española contra el Cáncer, pues la detección precoz ayuda. Pasamos de un paciente que directamente con un poquito de anestesia y quemándole el carcinoma lo has solucionado, a pacientes como la fotografía que hemos puesto, que pueden estar ignorando el médico durante toda su vida. Es necesario que atendamos y, como os digo, cuando uno hace, aquí ahora hay uno de los estudiantes, en su presentación la había hecho diciendo, mire, esta es la atención que recibe en la literatura científica el cáncer de piel no melanoma y el melanoma. Y le ha puesto melanoma en PubMed, 140.000 artículos o tal, ha puesto carcinoma escamoso cutáneo, 5.000 artículos. La diferencia era pues como unas 10 veces menos, ¿no? Entonces, esto da idea de que a veces estos tumores, por comunes, por frecuentes, por cotidianos, los podamos olvidar y no merecen ese olvido porque son causa de grandes problemas en los pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctor San Martín. ¿Quieres decirte unas palabras para cerrar el...? No, yo recordar, como esta mesa, como hemos empezado hablando, tiene su origen en el euromelanoma. Yo creo que si difundieran todos ustedes entre el 13 y el 17 de junio que va a tener lugar esta campaña de screening, que cualquier persona que pueda estar interesada puede avisar que
pueda apuntarse a esta forma de ser revisada, y creo que agradeceríamos, porque para eso estamos, ¿no? Nosotros nos hemos apuntado en nuestro centro por lo menos 4 o 5 para revisar ese día en la piel esa semana, mejor dicho. Antes era un día, ahora es toda una semana. Con lo cual, creo que deben ser ustedes altavoz de esta campaña a todo el mundo que quieran. Sabiendo que... Pues si no hay nada más, muchísimas gracias por su presencia y una vez más gracias a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, a su Junta Sociedad de Valencia y al Instituto Valenciano de Oncología por haber organizado esta sesión dentro del contexto de la Real Academia. Muy buenos días a todos ustedes.